La ingeniera Mercedes Villa Achupayas. Ella es la directora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja. La hemos invitado porque vamos a conversar acerca de un tema muy importante, la economía circular en Ecuador como medida para la gestión de residuos sólidos. En este caso, estimada ingeniera, ¿qué papel desempeña la economía circular en la gestión de residuos? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes sobre este importante tema. La economía circular como tal lo que busca es reducir la producción de residuos, es decir, si es posible eliminarlos totalmente para que no existan. Y esa eliminación de residuos se da mediante una revalorización, dejar de llamarles residuos y llamarles ahora recursos, y como recursos pues constituir una alternativa de materia prima que se puede utilizar para ciertos procesos industriales. Claro está que esta revalorización va acompañada también de un rediseño en los sistemas de producción para que haya demanda de los subproductos valorizables. En este caso vamos a dedicarnos un poquito a Loja, ¿no? Porque hace varios años se viene haciendo, por ejemplo, el tema del reciclaje en la fuente, ¿no? Que es muy importante, pero que se lo viene haciendo de una manera inadecuada, tal vez. Ustedes tal vez tienen conocimiento de esto, han hecho estudios de la situación que se da en Loja puntualmente con respecto al tema de manejo de residuos. Hemos hecho varios estudios, no necesariamente en Loja ciudad, pero sí en las parroquias rurales de la ciudad, en algunos barrios específicos, en las viviendas de nuestros estudiantes. Y como usted dice, sí hay una cultura de separación de residuos, sino que también hay como que diferenciar. Separar los residuos en orgánico e inorgánico es eso, es separación. El reciclaje como tal es la transformación de ese residuo en otro producto. Entonces, como reciclaje no estamos haciéndolo. Lo que estamos haciendo es una separación primaria. Aún así, la separación mayoritariamente es deficiente. Al relleno sanitario solamente se aprovechan en la planta de recuperación de materiales los residuos que se generan en un 40% de los barrios de Loja, porque hay estudios que ha hecho a nivel municipal donde han identificado que como esta separación no es eficiente, solamente los de unos barrios van a la planta, se recupera el material y eso se comercializa a plantas recicladoras fuera de Loja. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, las personas que hoy por hoy se dedican a la tarea del reciclaje, ¿no? Los días que no hay el tachito verde, como conocemos acá, ¿no? Los días sería martes, jueves y sábado, me parece que es que se sacan los tachos negros. En este caso aquí, estimada ingeniera, sabiendo de que no tenemos, en realidad, como toda la vida nos han hecho creer que tenemos reciclaje en la fuente y que somos los primeros en hacer y nada, en realidad pues no se está haciendo absolutamente nada con este material que se está reciclando. Claro, o sea, la separación en la fuente ayuda al reciclaje porque te provee de un recurso en condiciones aptas para aprovecharlo. Entonces, nosotros industrialmente no estamos reciclando, pero sí recuperando material para llevarlo a estas plantas. Y en ese sentido, de igual manera, el recolector de base, al recuperar materiales en condiciones y los lleva a un sitio donde lo comercializan y luego va a una planta, también fomenta ese aprovechamiento de residuos. Aún así, a nivel nacional, por ejemplo, generamos 5 millones de toneladas todos los años, a nivel municipal en Ecuador. Y de estadísticas dicen que solamente el 5% de lo que se produce en el país se está reciclando como tal. Lo demás no. Lo demás en todo el país se está yendo a los sitios de disposición final, en el mejor de los casos, o tal vez otros los están quemando, los están depositando arbitrariamente en terrenos baldíos o en ríos. Entonces hay una falta todavía. Pero es también esto porque no tenemos quizás una legislación que nos inste a hacer esa separación, que si es que no está separando, cobre multas o cosas como estas, para que de tal manera nosotros como
generadores de residuos aprendamos a gestionarlos como recursos y cambiemos ese concepto. Bueno, y en el país, buenas tardes, ingeniera, en el país todavía estamos en pañales en ese tema, o sea, el reciclaje todavía sigue siendo un rubro bastante pequeño con respecto a generar ya economía circular. ¿Qué está pasando con el alto consumo de uno de las fuentes de contaminación mundial? Es el tema de los textiles. ¿Qué noticias tenemos al respecto? Porque hay el consumo en todo el mundo, la cantidad de ropa que tenemos y ahora que está llegando por toneladas la ropa reusada todavía. Entonces esto genera al final del camino, al final del día, genera contaminación en la tierra. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué tenemos de noticias con esto? Bueno, lo que usted menciona sí es un problema importante, sobre todo el fast fashion, que se llama, que son estas marcas de ropa que es barata. Entonces, como es barata, se ha intensificado la compra en Internet. Y no solo es la ropa que viene, porque a veces es ropa de mala calidad, que la usas unas 3 puestas o 3 lavadas y va perdiendo elasticidad, color, y ya no la quieres utilizar. Pero aparte de que como tal la prenda ya la quieres desechar, está también las emisiones desde dónde está hecha hacia dónde viene en el transporte. Está también todo el envoltorio, el embalaje en el que viene una bolsita de estas. Una ropa viene en una ropa, en una bolsa, en una caja, a veces creo que con cosas de packaging para que ocupe más espacio. Entonces todo eso es un residuo. A nivel de país hay unas iniciativas interesantes, sobre todo en Quito, donde están utilizando, por ejemplo, jeans en desgaste para mezclarlos con telas como de los colores de las etnias nacionales, y están integrando y haciendo nuevas chompas con economía para circular. Reutilizar. Sí, o sea, para reutilizar los jeans haciendo otras prendas, mezclando las telas nuestras. Entonces es una forma alternativa. Sino que una cosa también que tenemos que tener en cuenta es que eso necesita un trabajo manual importante. Artesanos, personas de corte y confección, diseñadores. Entonces eso eleva el valor de la prenda. Y en el sentido de quizás los ingresos económicos que tenemos, buscamos lo más barato. Luego no es que no haya, es que hay, pero por el valor que tiene el proceso de hacerlo, cuesta más. Y en cuanto a la basura tecnológica. La basura tecnológica ya tenemos aquí en Ecuador varios gestores de residuos electrónicos. ¿Cómo va esto? Ellos lo que hacen es, a los residuos electrónicos tienen maquinaria que permite la trituración y la recuperación de diferentes elementos que están dentro de los electrónicos, como el cobre, el oro mismo o plata, y ellos recuperan ese material y se lo vuelven a utilizar en el sistema tecnológico. Aún así, aunque ya hay estas plantas, por ejemplo, una cosa difícil es, si a mí se me daña el celular y me dicen, es una campaña, dona tu celular que ya no vale. Hay estudios incluso de la Universidad de la SUAY, donde dice que la mayoría de las personas prefiere tener el teléfono guardado antes que ponerlo en la campaña. Que al final sí, cuando ya te estorba y no hay una campaña quizás, o hay un punto y no lo quieres ir a dejar allá, lo botan directamente. O sea, nos está faltando una cultura de sostenibilidad en el tema de reciclaje. Sí, yo creo que es un poco de todo. O sea, nos falta fortalecernos tecnológicamente. Nos falta también mejorar la infraestructura que tenemos para la gestión de residuos, desde las rutas de recolección definidas hasta buenas prácticas en el hogar que aseguren la separación. Unas políticas también que exijan tanto al productor como al consumidor un proceso claro para reducir la cantidad de residuos en la fuente. El mejor residuo es el que no se produce. Si nosotros no generáramos tanto residuo, no hubiera tanto problema. O sea, el problema de residuos es global. Es la causa de las 3 crisis climáticas que hay: pérdida de biodiversidad, cambio climático, contaminación ambiental. Bueno, ¿y los municipios al respecto, qué políticas de sostenibilidad en este tema están haciendo? ¿Hay estudios al respecto a aquello? A nivel municipal, pues están algunas ordenanzas. A nivel de Loja está una ordenanza de limpieza y aseo, estaba lo de las bolsas OXXO biodegradables, y quizás nos hace falta fortalecer más todavía, y sobre todo ver una forma en la que realmente nosotros participamos y cumplamos la ordenanza.
comenzando por la institución que te lo pide. Si es una institución que te dice, reduzcamos el consumo de plástico, hacemos un evento de socialización de la ordenanza y damos botellas de agua, no tiene sentido. Pero si pones una estación de agua con vasos de vidrio para que puedas reutilizar o que lleven su toma todo, está bien. A nivel nacional se está estudiando mucho más el tema de la gestión de residuos, porque necesitamos tener indicadores para saber cuál es la gestión a nivel de país, que se hacen reportes a instituciones internacionales como la ONU o el BID, y entonces hay que estandarizar qué se está midiendo y cómo se mide. Entonces, hace poco en abril, como parte del proyecto nacional GRESI, que es para la gestión de residuos y economía circular inclusiva, hay una plataforma nacional en la cual hay los reportes anuales de cuánto se produce, de los sitios de disposición final, de las medidas de aprovechamiento para los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son los que más se producen en todo el territorio y los que menos se gestionan. Y esta es una realidad no solo en Ecuador, sino en América Latina, porque como tal el residuo orgánico te produce desagrado, quizás por la humedad, por el olor, por lo que tiene ahí. Entonces no lo quieres manipular. Suena mucho mejor reciclar el plástico, reciclar el papel, que antes que lo orgánico, pero es lo que más producimos, es lo que se descompone, es lo que se transforma en biogás y en gas metano, es lo que por el lixiviado que genera va a contaminar quizás un cuerpo de agua o un suelo, y es hacia donde también debemos apuntar con la gestión. Y ya en el país hay un listado de gestores autorizados para residuos, tanto no peligrosos, tanto orgánicos como inorgánicos. Hay ya iniciativas en Quito y en Guayaquil como Agrovivas y la Cuica Cósmica que recuperan los orgánicos. Nosotros como usuarios les damos el residuo, pagamos una tasa y ellos hacen compost. Pero imagínense que aprovechemos todos los orgánicos, que hagamos mucho compost y que el pequeño productor no lo quiera usar. Claro, hay que buscar el nicho. Obviamente. Claro. ¿Qué resultados han habido de los emprendimientos de las empresas que están dedicadas a reciclaje ya de manera sostenible? ¿Hay algunos avances grandes en el país? ¿Algunas cosas que se pueden hacer también en Loja? ¿O estamos acá mismo teniendo ya algunos pequeños empresas o emprendimientos al respecto? A nivel de país hay varios emprendimientos, por ejemplo, sobre plásticos reutilizados para mobiliario. Me parece que Pica tiene ya una línea de muebles de plástico reciclado. Está también una empresa que se llama... Acá conocemos en Loja la madera... Equawiblock. La madera... Plastimadera. Exactamente. Es un buen avance el tema. Sí, esto ya lo viene desarrollando hace muchos años. En Guayaquil hay un grupo que es de Mario Bravo. Ellos recuperan material desde muchos años, de verdad. Y lo que hacían antes era llevarlo a otros países donde había plantas de reciclaje. Ahora nosotros ya tenemos plantas de reciclaje. En Yansasa está la más cercana para nosotros, que es Equawiblock, que opera junto con el municipio de ahí, tiene las plantas en las instalaciones del relleno y ellos están recuperando material. Rentablemente yo creo que tiene salida, sino que es también mejorar la tecnología para que los acabados sean más estéticos, porque a veces nosotros como consumidores también compramos lo bonito y por otro lado, no porque sea reciclado es barato. Eso es algo que tenemos que cambiar, porque se gasta, o sea, operar, mano de obra, el pretratamiento, la energía, o sea, y además lo mejor es no producir, no es que aumentemos el reciclaje, es que reduzcamos el residuo. Claro, y sobre todo, pues, yo creo que los municipios sí deberían adoptar esta política pública, ¿no? En el tema de reciclaje. Hace algún tiempo yo recuerdo incluso que había este tema de los desechos tecnológicos, se los recogía una vez por mes, pero lamentablemente esto fue terminando, ¿no? Se acabó, ya no hay, de hecho ahora ni siquiera recogen la basura a los horarios que corresponden. Imagínense, van a hacer un calendario para poder recoger al menos una vez por mes es el tema de tecnología, por ejemplo. Tenemos una llamada telefónica a la persona que está en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una sugerencia. El AME, que es la Asociación de Municipios a nivel nacional, deberían de reunirse para hablar con cualquiera de los gobiernos que estén ahora y solicitar políticas en la cual
todos los productos que se compran ya no vengan con 3 o 4 envolturas, y con eso nos evitamos mucha cuestión del reciclar. No es aquí lo bonito que ahora han acostumbrado. Reciclemos. O sea, siempre trabajamos con lo particular, lo más fácil, pero lo más complicado es hacer estas gestiones. Muchas gracias. Sí, sí, o sea, políticas que insten a la reducción de residuos es importante. Y como usuarios también nosotros tenemos el poder de demandar esto, y una forma clara de demandar esto es rechazando esos productos. Si yo como consumidor no lo compro, pues al final la empresa se va a dar cuenta que así no me gusta y lo va a tener que cambiar. Tenemos ese poder en la adquisición nosotros también. Claro, y en parte sí se ha logrado quizás cambiar un poco la mentalidad de las personas en el hecho cuando se va, por ejemplo, al mercado. Ya no hay tanto uso de fundas plásticas. No en un 100%, nos encantaría que en el 100% ya no den fundas, pero sí hay gente que todavía tiene esta práctica, ¿no? Obviamente también depende de nosotros, no solo hay que dejarle a la autoridad, en este caso, de que haga ordenanzas y que después para ni cumplirlas, porque a la final eso pasa, ¿no? Con la mayoría de ordenanzas que hacen los cabildos, ni siquiera se las cumplen. Tenemos una llamada telefónica, buenas tardes. Nuevamente mi intervención. Ojalá me escuche el señor rector de la Universidad Nacional de Loja. Toda la ciudad, el sur de la ciudad donde se queda esta prestigiosa universidad, cuando empiezan clases, todito los días es una porquería, perdóneme la expresión. Botan fundas con todo reciclado, esos salones que quedan al frente, aparte que venden licor, tapadamente, todo dan desechable. Entonces, de ahí viene todo. Entonces, realmente me disculpan, pero no comparto que dependa mucho de las personas. Aquí tenemos una mala educación y los únicos que nos pueden ordenar son las autoridades. Muchas gracias. Bueno, yo voy a discrepar un poquito porque tampoco podemos tener un policía o una autoridad al lado para ser responsables nosotros con nuestro medio ambiente, porque se trata también de cuidar el medio ambiente. Tampoco creo que sea responsabilidad de tal universidad, de esta universidad, de la otra, porque obviamente si las cosas se hacen fuera de la universidad, pues ya depende también bastante de los estudiantes, depende de las personas que les venden. Pues el rector ahí, imagínense que va a sacar una escoba para ir a barrer lo que los estudiantes hacen. Otra de las preocupaciones, ingeniera, es la cantidad realmente fuerte de neumáticos, dónde van a parar, cómo se puede generar economía circular en ese tema, porque tenemos botaderos de neumáticos en toditas las ciudades y es realmente espantoso aquello, el nivel de contaminación en ese sentido. Claro, ahí viene la ley de la responsabilidad extendida del productor, en la cual cuando tengo entendido que ya está la ley y funciona también con neumáticos, y los proveedores de neumáticos, cuando nosotros queremos cambiarlos, les podemos dejar los neumáticos viejos a ellos. El valor es simbólico, o sea, no representa mucho ingreso, pero ahí se asegura que los neumáticos en desgaste vuelvan al ciclo de producción de la empresa como tal. Y eso es la responsabilidad extendida, que pagamos un impuesto adicional por asegurar esa recuperación. Pero generalmente eso no se hace. No se hace porque como no te lo compran. Lo mismo ocurre, mucho, por ejemplo, con los envases de los fertilizantes. Eso es, claro, los agroquímicos es un residuo peligroso y allí la normativa te dice que le des el triple lavado para convertirlo en un residuo especial. Entonces se necesita hacer eso, pero no, o sea, es nosotros. O sea, de verdad que muchas cosas son así. El nivel de contaminación es bastante alto. Nosotros hicimos un estudio de la cuenca hidrográfica de Fierro Urco y nos topamos que la principal causa de la contaminación del agua están los residuos precisamente de agroquímicos fertilizantes, pero es bastante alto, es inmensamente alto. Y cuando va a la comunidad, conversa con la gente, lo primero que hacen es guardar los
residuos, o más bien los empaques, los galones, las botellas, guardárselos para reutilizar en otras cosas, pero no se las devuelven a los almacenes donde las adquieren. Entonces, una cultura ciudadana al respecto también, que no se toma conciencia del nivel de contaminación que podemos generar con estos productos altamente peligrosos. Nosotros mismos también nos falta quizás un modelo de gestión que nos dé un espacio para poner ese tipo de residuos. Por ejemplo, nosotros en casa pintamos las paredes. ¿Dónde ponemos los tachos de pintura? Si tenía una sustancia química. A veces es verdad que lo lavamos y se va todo eso al sistema de alcantarillado. Imagínense lo que le mandamos al sistema de alcantarillado. Los tintes de los cabellos. Los aceites. Los aceites. Eso sí no debería ir ahí, pero lo hacemos porque... porque no, porque todavía no tenemos una cultura, por eso lo hacemos. En el tema de aceites, ¿cuál es el proceso que debíamos dar? Porque estamos hablando con oyentes que están en casa, que tienen su típica cocina y que tienen su autito y al parecer pues una vez al mes, 3 meses se hace el cambio de aceites. ¿Cuál debería ser la actitud del ciudadano al respecto para hacer un manejo sostenible de lo que tiene, ya sea en su vivienda, en su habitación, como también en su vehículo? Si hacen un cambio de aceites en los sitios, en las lubricadoras y esto, ahí ya tienen una zona específica para hacer el cambio. En caso de derrames, ellos tienen un sistema de trampas, recuperan el aceite y luego viene el sistema de gestión específica de ese material y se lo lleva. Pero el problema es cuando se hace eso en casa y se derrama ahí en casa, porque ahí lo lavas el piso, y en el sentido de los aceites de la cocina, lo mejor es un envase donde los guardes y luego lo identifiques. Y cuando se vaya a la recolección, les avises que ahí está eso. Si eso no pasa, ¿cómo se degrada el tema del aceite? Es que si eso no se hace. En la planta de tratamiento de aguas, una de las primeras unidades es el desengrasador. Entonces llegan todas las hojas residuales, se extrae la basura, porque ahí llega de todo, de verdad, hay tolvas que sacan la basura, el agua pasa por un sistema de rejillas y luego pasa por un desarenador desengrasador. Está ahí el agua circulando y por sistemas de densidades hacen que la velocidad del agua baje, y como la grasa tiende a flotar, va a la superficie y luego se la remueve y se la recoge a las trampas de grasas. Pero eso le antes de que vayan al tratamiento, porque si el agua tiene grasas, reduce la eficiencia del sistema de tratamiento. Por eso lo primero es quitar la grasa. Eso en la planta, pero en los lugares donde no hay una planta de tratamiento, todo va al río. Que generalmente eso ocurre. Sí, a nivel de país es lo más común. Y sin hablar, pues, así, o sin mencionarlas a algunas lavadoras, lubricadoras que existen, ¿no? Que no tienen el control respectivo, simplemente sacaron su permiso y todas esas aguas van a desembocar al río, que también es una materia, pues, de contaminación, ¿no? Claro, o sea, nosotros hicimos un estudio hace unos años justamente en las lavadoras de vehículos y analizábamos las aguas y la producción de residuos en esos sitios. Y una mucho consumible, te venden el champú del café en una bolsita chiquita. Te lo podrían poner una tacita ahí y ya lo tienes y no necesitas el envase. Igual el detergente, te venden la funda chiquita, pueden vender las porciones, o sea, no hace falta, ¿no? Y también en las aguas, pues muchos fenoles, mucho detergente. Grasas como tal no había, porque como son lavadoras, no eran lubricadoras, sino lavadoras como tales. Pero sí, también el material de sedimentos, esto sí, porque cuando lavas sale todo el lodo, las trampas. Entonces, a pesar de que tienen una trampa de grasas justamente para reducir que se vayan esas grasas, el tratamiento como tal no es tan eficiente y sí es verdad que se va así. ¿Qué recomendaciones puntuales deberíamos tener en casa? Mañana es el Día Mundial del Reciclaje, habrán muchas promociones, campañas, conferencias, reuniones y todo lo demás. Pero en casa, en la realidad de todos los días, ¿qué recomendaciones puntuales para generar desde el hogar la economía circular? Antes que esperemos la autoridad que venga y ponga el orden y ponga los controles, las multas y todo lo demás, yo creo que es conveniente que en casa tengamos bien claro este concepto y cómo podemos generar desde allí la cultura del reciclaje. Yo creo que el concepto lo tenemos claro. Incluso a veces lo hemos aceptado. Sabemos que es necesario tal y tal cosa, pero no cambiamos. Entonces, creo que lo más importante es
Es realmente intentar lograr ese cambio. O sea, eso es lo más importante. Y para lograr ese cambio, sí que necesitas concientización, sí que necesitas sensibilidad. O sea, nosotros podemos reciclar el plástico, pero no podemos reciclar el planeta. Y si nosotros no reducimos los residuos ahora, nos vamos a ver envueltos en más y más residuos con el tiempo. Y la educación desde pequeños, o sea, desde que un niño te bota un chicle en el piso, corregir esos comportamientos. Antes nos daban educación social y cívica y tú te preocupabas por el ornato de tu ciudad, por una convivencia agradable con tus vecinos, por cuidar el territorio que es de todos, pero ahorita no. Ahorita nosotros queremos servicios, o sea, el desarrollo nos pide accesibilidad a más cosas y en ese poder de accesibilidad que deseamos, pues está el tener cosas, las ventas ambulantes que compramos, las bolsitas, el comprar muchas cosas con los envoltorios, el aceptar todo lo desechable. También está ahí un desafío para la ciencia al momento de buscar materiales alternativos que sean biodegradables como tal, porque por ejemplo todos hemos comido una papita del soda y la seguiremos comiendo posiblemente y sabemos cómo se expide el producto allá. Entonces, o sea, son cosas también que no se pueden borrar de un momento a otro, pero sí tener más conciencia y tratar de reducir ese consumo y exigir un cambio de otra alternativa, un material, por ejemplo, que sí, tal vez que nos den en vasos de papel o que nos den, no sé, en vajilla que se lave, en loza, o sea, cosas, o sea, buscar eso. Importa, ojalá algún rato podamos llegar, ¿no?, con toda esta cultura, poder ser, ayudar a la economía circular con el tema de la gestión de residuos, pues esperemos algún día ser pioneros en eso, esperemos, porque está largo el camino, al menos acá en Loja, si seguimos como estamos, pues al menos en el tema de recolección de basura, es un poco complicado, pero esperemos que a nivel país, pues sí se pueda lograr alguna cosa con referencia a este tema. Sí, ojalá que sí, pues sí, y que nos unamos también a los eventos de recuperación de materiales que hay. O sea, realmente ese evento te ayuda. Nosotros justo voy a aprovechar, les comento que mañana vamos a hacer un reciclatón en la universidad, pero lo que estamos pidiendo es sobre todo papel, no pido plástico, porque cuando tú pides plástico la gente lo que quiere para ganar es consumir envases y tenerlo. Sí. Yo pido papel porque tenemos documentos, cuadernos, cosas que ya no leemos y que están en la casa. Entonces les digo, saquen todo eso y entréguennoslo. Eso es lo que queremos, lo que ya está y que se puede recuperar. Y también aprovechamos para hacer mañana como una instalación de puntos de recolección de pilas, que es un residuo peligroso, e institucionalmente vamos a hacer la gestión de esas pilas que se generen en el campus cada fin de año con un gestor autorizado. Perfecto, lindísimas las campañas. Mañana la recolección del papel, ¿a qué hora va a ser? ¿De qué hora a qué hora? Mañana desde las 8, en el hall de FEUTPL. Perfecto. ¿Y la de pilas, él? También mañana, sí, mañana hacemos todo. Y cuando ya tenga resultados nos avisa para darlos a conocer acá, a ver cuánto de pilas consumimos, porque este material obviamente es un poco complicado tirarlo así nomás, claro, hay que tener muchísimo cuidado. La pila tiene níquel, cadmio, plomo, si eso lo botamos en la basura, no, o sea, contaminamos. Ahí sí viene la botella de plástico. La botella de plástico es resistente, duradero, lo puedes tener años ahí, entonces ahí poner las pilas y tapar, poner pilas y tapar. La otra vez creo que hablábamos con usted, en Loja, que tenemos mucha diabetes, por ejemplo, una botella, las lancetas ahí, algodones con sangre ahí, todo ahí, medicina caducada en una botella. Hay que encapsular el residuo peligroso. Si no tenemos una forma de gestionarlo, encapsulémoslo en el plástico, que ahí sí que nos ayuda de cierto modo. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniera, por habernos acompañado.